porque es algo de la fisiología neuronal para poder entender después cómo actúan algunos fármacos y algo también que ver con cómo funciona el sistema nervioso. A ver si están preguntas, pero usted está más fresco, debe saberlo. Cuando le pregunto a los que han terminado, no en esta universidad, otras, no recuerdo. El material genético que tenemos en las células, en las neuronas, ¿en qué organela lo encontramos? Núcleo, muy bien. ¿Dónde más? En la mitocondria. Hay una teoría que la mitocondria que es una bacteria, ¿no? Que parasitó en la célula, algo así, ¿no? Porque comparte muchas estructuras, ¿no? Y ya para finalizar, los frescos, ese ADN mitocondrial, ¿de dónde lo heredamos? Nuestro padre. De la mamá, exactamente. El papá no, muy poco trabajo. Bien. No importa nada. Entonces vamos a ir a algo de los temas que se va a tocar. La neurona, estructura, un poco de clasificación, regiones funcionales, la membrana, iones iónicos, potencial de membrana, neurotransmisores, potencial de reposo, potencial receptor, potencial sináptico y potencial de acción. La parte de la neurona que ya habíamos comentado, la clasificación nos da por algunas, la morfología, un poco para tener conocimiento general nada más. Y regiones funcionales. Otra región funcional de la neurona, la recepción o entrada, o input, de activación, de producción y emisión. De lo que estamos hablando es el input de entrada. Miren, esta es una neurona que transmite señal, esta es una neurona sensorial, neurona motora, neurona interneurona y una dirección interneuronal. La integrativa, la conductiva, miren, las interfaces de ahora. Los aislantes de mielina, ¿no? Y la salida, que es la secreción de neurotransmisores, o la transmisión de la señal, o la conducta efectora, ¿no? A nivel del músculo ya, ¿no? Bueno. Esta es la sinapsis, la terminal axónica, los neurotransmisores. Esto requiere bastante energía, ¿no? Bastante energía a través del mitocondria, la ATP, ADP, todo el ciclo, las células sinápticas, la hendidura sináptica, las dendritas, parte de la sinapsis. La misma sinapsis, en este caso, para detectar lo que hemos mencionado, los canales de calcio voltaje dependientes. Aquí están los neurotransmisores que son liberados para llegar el impulso nervioso a la terminal sináptica. Y los neurotransmisores que transmiten esta señal bioquímica, no bioquímica, a la terminal sináptica. En este caso la dendrítica, ¿no? La dendrítica postsináptica. Este es el espacio sináptico. Y existen unos receptores que son receptores de neurotransmisores, en este caso para bomba recaptadora de neurotransmisor. Este es lo que mencionábamos. En el estado de reposo, hay un estado de reposo de menos 70 milivolts. El umbral es menos 55 milivolts. O sea, si se van a subir estos potenciales excitatorios, ¿no? van a producir este evento, se van a abrir los canales de sodio. O sea, al abrirse los canales de sodio, se va haciendo menos negativo el interior de la membrana, o sea, de la neurona, y llega al umbral. Cuando llega al umbral, se van a abrir todos los canales de sodio voltaje dependientes, pero ya no solamente una que otra puerta que se abre, el canal iónico, sino se abren todos. Al abrirse los canales voltaje dependientes, se va a producir el ingreso del sodio y ya se produce potencial de acción. Se transmite la señal eléctrica. Y después viene un estado de reposo hasta realmente llegar al vacío. Y aquí actúa, aquí ingresa el sodio dentro de la neurona, ingresa el sodio y después sale el potasio ingresa el sodio y con la misma sale el potasio
para lograr nuevamente que se restablezca el potencial de la membrana y entre reposo nuevamente y se transmite esta lista rotación. Pero a la par va activándose la bomba sodio-potasio, que hace para que pueda restablecerse este. Y esto es rapidísimo, en tiempo de milisegundos, o sea, rápido, muy rapidísimo. Entonces más o menos vamos viendo esto, ¿no? El neurotransmisor ¿qué caracteriza a un neurotransmisor? Debe encontrarse en el sistema nervioso central, debe tener la misma función en el tipo de terminales nerviosas, debe tener una vía de síntesis bien definida, debe poseer mecanismos de almacenamiento a nivel presináptico, debe tener mecanismos de liberación de membrana presináptica, debe tener ciclo de reconocimiento específico, ya que sea membrana presináptica o la postsináptica, y debe tener mecanismos de catabolización o degradación. Todas esas características las cumplen la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, ¿no? El GABA, el glutamato y todos los neurotransmisores que tenemos. Lo que hemos mencionado, los aniones, sobre todo van a dar la carga negativa al interior de la neurona, el potasio en gran cantidad dentro de la célula, el sodio, sobre todo fuera de la célula, el cloro también en gran cantidad, el potasio, el sodio interiormente, el cloro y el calcio en menor cantidad, externamente hay una menor cantidad también de potasio, el calcio casi un poco mayor en cantidad externamente, el cloro también externamente. Entonces es la célula y el medio extracelular, que es lo que caracteriza. La bomba sodio-potasio NPA se mencionó, salen 3 iones de sodio y ingresan 2 de potasio. Y esto requiere energía. Cuando le comentamos, por una pausa, todo esto requiere energía. Todas las actividades y funciones, el mantener la célula saludable, el mantener las funciones básicas mínimas requiere energía. Entonces, a veces esto, pues es mi manera de enfocar el tema, otras colaboraciones diferentes, pero cada uno abordamos de esa manera. Es cuando converso con una persona que tiene anorexia, obviamente mujer que tiene anorexia, una chica joven, y le explico que requiere esta energía, requiere una capacidad, una cantidad mínima de energía, de alimento que le permita mantenerse. Es como si tú tuvieras una máquina, tu computadora funciona con una batería cargada, lo mínimo, si no, no funciona. Igual un animalito requiere, igual un ser vivo necesita nutrientes o alimentación básica para funcionar. Y si estás en crecimiento, tiene una paciente que tiene 13 años, estás en crecimiento, tú creces, esa mujer crece hasta los 18 o 20 años, ¿no? Bueno, en es un poco más, pero necesitas una cantidad de energía, de nutrientes. Eso le explico. Y le explico lo de la bomba sodio-potasio que requiere energía para mantener tu organismo, tu sistema, todo eso. Potencial de membrana. La membrana bloquea la difusión de iones, lo que da lugar a una diferencia diferencial, como hemos visto, ¿no? Si se abren canales, los iones pueden pasar y afectan al voltaje. La entrada de cationes o salida de aniones despolariza la neurona. O sea, despolariza quiere decir la vuelve ya no negativa, sino la vuelve positiva. La despolariza. Y la salida de cationes o la entrada de aniones se polariza. Por ejemplo, acá, si ingresa el sodio, despolariza. ¿No? Si sale el potasio, polariza. Si el cloro ingresa, polariza. Es más, hay un medicamento que tomamos tomando los pacientes, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas hacen que ingrese cloro. Entonces negativizan más. Por eso tiene un efecto anticonvulsivante. Doy diazepam, le pongo diazepam al paciente y hago que ingrese el cloro. Entonces, polarizo más, hiperpolarizo la neurona, la vuelvo más negativa interiormente y menos factible de que llegue al umbral. La vuelvo más negativa interiormente, así es unos 70, unos 75, unos 80, y bien pesado, entonces es más difícil que suba. Existen medicamentos como el valproato que bloquean los canales de sodio. Si bloquean los canales de sodio, el sodio no ingresa, la posibilidad de polarizar es más alta. Entonces, el mecanismo de acción del valproato, uno tiene varios, es bloquear los canales de sodio.
¿Puede producir otros efectos adversos? Sí, pero lo que queremos es que esta neurona se excite menos. ¿Quién le doy en psiquiatría? ¿Quién le damos valproato? Los que son impulsivos, son agresivos, los bipolares. Le damos valproato y con eso conseguimos de que no, que haya menor agresividad, impulsividad o irritabilidad. Potencial de reposo de membrana. Potencial de reposo de membrana, como había dicho, menos 60 y menos 70 milivolts, ¿no? Tipo de canales, pueden ser selectivos o de tipo anión, canales de potasio, de sodio, calcio, pueden ser activos o pasivos. Los activos dividen el mecanismo de activación. Un canal cero o cero recibe alteración de diversos tipos que sufren en su mismo entorno. Por ejemplo, el canal pasivo solamente pues ingresa por gradiente, ¿no? Por gradiente, ¿no? Por gradiente. La mayor cantidad que va ingresando. O salir, si el potasio no va a ser ingresado acá, sale. Canales de sodio activado por voltaje. Como he mencionado, el sodio de voltaje llega a menos 50, menos 55 milivolts y salen los canales de voltaje, en este caso de canales de sodio voltaje dependiente. Al cambiar, al volverse más, más positivos, se abre, ¿no? Al volverse menos negativos o más positivos, llegar a positividad, se abren los canales, ingresa más el sodio. Y después, cuando ya llega un momento en que esto ya se cierra, cuando llega un momento de la repolarización. Canales activados por neurotransmisores. Van a existir que sean activados de activación directa. Por ejemplo, en este caso, existe aquí este transmisor que llega a este canal, lo activa y va a ingresar. Por ejemplo, el GABA actúa a este nivel. Este es el receptor, vamos a poner ejemplo, el receptor de GABA. El GABA, el neurotransmisor, llega a su receptor y va a hacer que ingrese el ion cloro. El GABA es lo que hace. En el receptor de GABA, actúa el GABA mismo como molécula, no pero como neurotransmisor, pero también actúa el diazepam, clonazepam, los benzodiazepinas, el alcohol, también actúa ese nivel, el fenobarbital también actúa ese nivel. El alcohol, fenobarbital, las benzodiazepinas, todas, clonazepam, son depresoras. ¿Por qué depresoras? Porque negativiza más el interior, lo hace más lento. La respuesta es más lenta. Por eso que baja la ansiedad. Diazepam baja ansiedad. Y de acción indirecta, por ejemplo, este es el neurotransmisor, actúa pero a nivel de la proteína G, es como segundo mensajero. Por eso, segundo mensajero, y este segundo mensajero de proteína G va a hacer que se active recién el receptor, ¿no? el canal iónico. Bueno, como lo que hemos hecho, las regiones funcionales y lo mismo. La etapa de entrada en la neurona sensorial, la señal se transforma en un potencial receptor. ¿No? La etapa de entrada en la neurona sensorial, que es esta de acá, neurona sensorial, esta de acá, que capta estímulos externos, la señal se transforma en un potencial receptor. Lo que hace esta señal, por ejemplo, esta neurona que capta estímulos químicos, esos estímulos químicos del gusto, del olfato, o estímulos luminosos, que son fenómenos químicos y físicos, van a hacer que se transmita captar esa señal en un estímulo eléctrico. Y esto llega a través de la neurona, va a llegar al pared del cerebro, es lo que hace. La interneurona, la señal se transforma en potencial postsináptico. En esta interneurona hay una señal postsináptica. Lo mismo, es otro nombre del potencial de acción, potencial receptor, potencial sináptico. La neurona sensorial, el potencial receptor. La transforma la señal original de estímulo físico a actividad eléctrica. La unión neuromuscular, un estiramiento del músculo, en este caso del músculo, abre el poro de los canales iónicos y esto altera el potencial de reposo en la membrana. La alteración del potencial es el potencial receptor, que es la primera representación del estiramiento. Ese estiramiento, que es una señal física, es captada por esta neurona y se va a producir la liberación, o sea, el potencial receptor, que es un potencial de acción que va a transformarse, o sea, transmite la señal, que es el potencial receptor. Recepción de ese estímulo y lo transforma en un potencial de acción, es típicamente depolarizante y transmite la señal. Potencial postsináptico
Esta es la sinapsis, ¿no? Pero se transmite la señal, y esta es la sinapsis, y esta señal es transmitida después postsináptico, después de la sinapsis se transmite a través del axón, obviamente. El axón hasta llegar a las otras sinapsis que hay con otras neuronas. Los potenciales postsinápticos son grado de su amplitud en función del estiramiento del receptor o de la cantidad de neurotransmisor recibido. Son señales locales del mecanismo que genera, no es capaz de propagar su amplitud. Decrece mucho luego de 1 a 2 milisegundos. El potencial receptor es típicamente despolarizante. Los otros receptores son un punto de ejemplo en la retina, por ejemplo. El potencial sináptico puede ser despolarizante si se dice que la señal es excitatoria e hiperpolarizante si se inhibe. El efecto sobre la zona postsináptica depende del tipo de molécula receptor. La integración y potencial de acción. Es diferente en este caso en el soma neuronal, y aquí se puede dar que aquí se transmite la señal y esa señal. Aquí digamos, de integración de todas estas señales va a ser, por ejemplo, si puede aquí dar ejemplo de una terminal inhibitoria y otras excitatorias. Eso es lo que le mencionaba. Si al haber una sumatoria final de lo que es inhibitorio y excitatorio, y resulta que en esa sumatoria lo excitatorio es, digamos, la sumatoria final va a transmitir la señal. Esto potencial de acción, integración potencial de acción, se transmite la señal. Pero si prima más lo inhibitorio, no se va a transmitir nada, queda ahí nada más, no se transmite. Y si nosotros, bueno, este es lo fisiológico, lo que se da, pero si nosotros damos un medicamento que va a bloquear esa excitación de la neurona, vamos a evitar que se vaya a transmitir la señal. Entonces, eso es lo que sucede con los medicamentos que utilizamos. Integración y potenciación. En este caso, el umbral de evaluación a este es el potencial de membrana, en este caso menos 65 en esta gráfica. Este es el potencial sináptico. Este es el potencial de acción. Para ver pues de que por ejemplo, este es la distancia, aquí por ejemplo, esta es una dendritas, este es el soma y este es el axón. El axón. Aquí para que vean que aquí es lenta la transmisión, y en el axón es donde se produce la rapidez, ¿no? La rapidez porque está especialmente diseñado para ello. Aquí está en relación a la sumatoria que se puedan dar, ¿no? La característica de la neurona, y si hay neuronas que pueden ser más estables que otras, y una vez que llega al axón, la señal se va a transmitir la señal bioeléctrica de manera rápida, ¿no? Y por la través de la zona de las vainas de mielina con mayor rapidez. Transformación de la señal en un código de frecuencia. El potencial de acción codifica la señal en términos de frecuencia de disparos. Al crecer la amplitud de la señal aumenta la frecuencia de disparo, y al crecer la duración de la señal aumenta el tiempo que se producen las espigas. Resumen las señales locales propagadas. Por ejemplo, la amplitud, la duración y el efecto de señal. Es un ejemplo. Esto puede ser más que nada para conocimiento acerca de ello. No es manera de examen, no lo voy a complicar esto. Lo que me interesa saber, lo que me interesa es que sepan ustedes en relación a esto, es lo que me interesa saber es, por ejemplo, lo que les había dicho, ¿no? ¿Qué puede ser una sinapsis excitatoria, una sinapsis inhibitoria, la que se debe? ¿Qué iones son los que ingresan? ¿Qué se refiere con potencial de membrana? ¿A qué referimos con umbral? ¿No? O sea, esa cosa, algo de los canales iónicos, cómo se activan, si son voltaje dependientes o no, y cómo se mecanismo. Eso es lo que más me interesa. Esto de acá sí es importante saberlo, pero no voy a complicar con los temas ejercicios, neurooficios que hicieron. Me interesa que sepan, sí, que existe una excitabilidad de neurona, que existen canales, que existen iones que van a ser más positivos o negativos. ¿No? Esas cosas me interesan que sepa más. Que sepa
de esa terminal de la sinapsis, que es materia de examen y evaluación, de esa sinapsis que me sepan, ¿no? Que me sepan la sinapsis. ¿Qué ingresa acá? Ingresa el sodio, ¿no? Ingresa el sodio, se transmite la señal y después el sodio despolariza. Y lo que despolariza es el potasio. Y aquí, ¿qué ion va a estar aquí en la terminal sináptica o en la terminal sináptica? El calcio. ¿Para qué? Para que se liberen los neurotransmisores. Y después existen neurotransmisores, existen los receptores, existen los autorreceptores o receptores de bomba recaptadora de neurotransmisores, aquí están. Cuando por ejemplo, para entender después cómo actúan los antidepresivos como sertralina o fluoxetina, existe la liberación de serotonina y los antidepresivos como sertralina bloquean la captura de neurotransmisor de serotonina y va a hacer que se actúe más rápido. ¿Cómo actúa el haloperidol o la risperidona? El haloperidol y la risperidona bloquean los receptores de dopamina. Al bloquear los receptores de dopamina, evito que la dopamina actúe este nivel. Entonces, más o menos eso es lo que quiero que sepan las ciencias. La ansiedad, para no complicarlo mucho, es importante interesante. Los valores y lo que vamos a pasar. ¿Le pongo pausa? Bueno, nuestro país, bueno, ¿qué se está dando desde el lunes? A ver, lo que están atentos. Desde el 1 de agosto. ¿Qué fenómeno está dándose desde el 1 de agosto? ¿Qué actividad está haciendo el Perú? Las horas de viento, ¿verdad? Las de viento. ¿Lo que es los censos? ¿Ya lo censaron? No. Todavía. Necesitamos información. En medicina necesitamos mucha información. Nosotros no tenemos datos estadísticos, muy pocos sobre datos estadísticos acerca de nuestra población. Todo trabajo es importantísimo porque nos da una idea de dónde vamos en salud. Entonces, en salud mental tampoco es la excepción. No tenemos mucha casuística epidemiológica acerca de los trastornos mentales. Nosotros nos basamos en estadísticas que tienen que se dan en México, Venezuela, en México, Argentina, en Colombia, en Ecuador, que está cerca. No podemos compararnos con quienes, de repente con Europa, ustedes porque tienen otra realidad, inclusive las características biológicas o genéticas o étnicas no nos permite compararnos. Entonces, pero sí la cercanía con otros países muy conectados y compartimos muchas características en común en nuestra sociedad. Pero los datos epidemiológicos son importantísimos. Entonces, no tenemos. En los hospitales tampoco hacemos mucho trabajo al respecto. Nos quedamos más en la parte asistencial, esa es la parte del trabajo de investigación. Bueno, la epidemiología es el estudio de la distribución de las enfermedades y sus determinantes en la población. Estudia los factores de riesgo o predisponentes, así como los factores de protección o mejoría. Ejemplo, la salud física y apoyo social con relación a la ocurrencia de depresión en adultos de tercera edad. Es un trabajo que se hace y permite tener una idea de esto, ¿no? Fundamento de la epidemiología. Se utiliza el método inductivo y la observación para la formulación de unas hipótesis de investigación, las cuales serán contrastadas usando la inferencia estadística basada en métodos matemáticamente probabilísticos. Cuando hagan su trabajo de investigación se tienen que aplicar mucho a ello. La epidemiología clásica se basa en la historia natural de la enfermedad y en enfoques de riesgo, factores de riesgo, protectores. Bueno, ahorita se me va la memoria, pero el cólera, ¿saben qué es el cólera? En nuestro país hubo una epidemia de cólera, los años 90 hubo epidemia de cólera. Entonces,
hace tiempo que se habló del tema, y mucho tiempo, hace muchos años atrás, antes de que se descubriera que era la bacteria la que causaba, el agente causal, la bacteria del Vibrio cholerae, ¿no? Esta bacteria, en Europa ya se llevaban y se veía que de dónde se producían en estos casos y se relacionó con las aguas contaminadas. Solamente se llegaron a eso, pero ese solo hecho epidemiológico hizo que se aislara y se separara el agua que era de consumo con las aguas o excretas. En esa época pues la salubridad era muy pobre a nivel mundial, y entonces había todo eso, y a raíz de ese solo hecho de que se aislara, y se llevó a eso porque se fue viendo los casos, y los casos, al hacer la historia natural de la enfermedad, y en cada caso se veía que donde consumían el agua y era en una zona específica, y ahí se pudo hablar, y se pudo, desde el punto de vista epidemiológico, combatir sin conocer la causa. Entonces, miren cómo muy importantes son esos datos epidemiológicos, ¿no? De estudios epidemiológicos. Ejemplo, la prevalencia del uso de tabaco es más baja en estudiantes que perciben que el uso frecuente de tabaco era riesgoso. Es decir, la percepción de alto riesgo fue un factor protector. Por ejemplo, si hace un estudio de este tipo de estudios en esta universidad, que sabe, no consumen alcohol mucho, por ejemplo, por hablar de alcohol, entonces eso va a ser un factor protector, pues, no, generalmente no consume nada, nadie consume alcohol en la iglesia. Cuando de la universidad los estudiantes, pero no podemos comparar de repente con católicos o amargos, que no hay mucha población de la iglesia, por lo tanto ellos sí consumen. Se puede comparar, pero en general para hacer un estudio comparativo no van a la universidad. Pero en general, o sea, aquí hay un factor protector, la parte pues, de creencia religiosa, de valores y cosas que ahí te protegen, y te protegen, sí, porque te protegen de problemas o patologías relacionadas al virus. La epidemiología social estudia el impacto de las condiciones sociales en la salud. Bergman y Kawachi, según Bergman y Kawachi, esta rama analiza la distribución de las determinantes sociales y las desigualdades en los estados de salud, y explican cómo las personas que viven en situación de pobreza tienen mayores probabilidades de enfermar. Para todo, para en general, para enfermar en diferentes patologías. ¿Por qué? Porque las carencias lo van a predisponer, el acceso a salud lo va a predisponer, va a ser un factor importante, porque la detección va a ser muy tardía en causas de situaciones que pueden hacer. Por ejemplo, si tiene un duelo o un problema emocional severo, va a terapia psicológica, la mejor terapia, los que tienen recursos o acceso a salud. Pero los que no tienen recursos o acceso a salud, de repente no le van a permitir enfrentar estas cosas, y va a ser un factor que va a condicionar después la aparición de patologías o problemas emocionales, de depresión, ansiedad u otras cosas más que pueden darse. Keyes y Caea plantean que la comprensión de las enfermedades requiere entender la red más amplia de estructuras causales que se encuentran en la base de las exposiciones y efectos. Ejemplo, la educación en la niñez o la población en la primera infancia son variables que influyen en las condiciones de salud que ocurren en la adultez. Descripción de la distribución, frecuencia y utilidad de la epidemiología. Es útil porque se describe en la descripción de la distribución, frecuencia y tendencia de las enfermedades. La información resultante permite a los decisores de política de gestión la toma de decisiones para la mejor planificación y gestión de los recursos disponibles para realizar programas de servicios de salud. Por ejemplo, el censo que se va a dar va a permitir información importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta población geronte tenemos? Creo que el último censo se ha hecho hace 15 años, o no me acuerdo cuántos años atrás. Se supone que la pirámide poblacional va cambiando. Ya no tenemos una pirámide como tal, en la que el grupo, la base son niños, son jóvenes, y el extremo son adultos, ¿no? Son adultos mayores gerontes, ¿no? Una pirámide clásica. En Europa es algo invertido. Más son los adultos y casi recto. Y en los países latinoamericanos, como va pasando el tiempo, también ya no es una pirámide. Nuestra población geronte va en aumento. Entonces, si tengo una población geronte, tengo que tener salud, tengo que tener los recursos, personal capacitado, personal médico, enfermera, técnicos en la atención de pacientes,
y en lugar, o sea, en nuestro país no es que tengamos unos asilos, pero las familias estén a cargo y sean orientadores de personas de salud en la mejor atención de sus pacientes gerontes. Eso. Y está preparado porque cuando se hospitalicen los pacientes, necesitamos, esas hospitalizaciones se van a dar en poblaciones adultas que tienen patologías características y propias. O cuántos niños son, o cuántos niños con TEA hay. O sea, si mi hijo tiene alguna situación de autismo o retraso mental, ¿cuántos tenemos? O esquizofrenia. Sí, por ahí, ojalá que esté preguntando, no he visto qué va a medir, pero sería bueno que mida eso, porque no tenemos mayor edad o una cercanía al mismo. Identificación de la etiología, utiliza criterios de causalidad para determinar si los factores de riesgo son causas de enfermedades. Utilidad de la etiología también. Cuantificación de la historia natural de las enfermedades, esto permite evaluar la severidad de la enfermedad, así, y así establecer prioridades a nivel del servicio de salud, permitiendo conocer el pronóstico de la enfermedad y establecer la línea de base de la historia natural y poder evaluar el efecto de tratamiento. Por ejemplo, cuando nos pedían nosotros, cuando estábamos haciendo las clases de salud pública, nos decían, bueno, si tú estás en tu centro de salud, tienes que hacer una especie de censo, nos decimos. Entonces, te encargas tú, por ejemplo, con tu organización de tu pueblo, del pueblo, localidad, se supone que hay gente que apoya que son los, digamos, que son sus directivos, y ellos te van a decir, en estas manzanas, en estas casas, sí hemos visto que hay cuántos ancianos, hay varios niños que no van al colegio, que tienen retraso mental, o personas que tienen esquizofrenia. Entonces es un mapeo, un diagnóstico situacional se llama, y es lo que se hace, ¿no? Para poder mirar qué es lo que tengo en mi localidad y poder tener las herramientas para poder tratarlos o llegar a ellos. Identifica los mecanismos que ocurren para que se presente una enfermedad o evento. Se refiere a los procesos o secuencias del estado que hace que algunas personas enfermen o otras no. Evaluación de la eficacia y efectividad de programas de prevención y tratamiento, y evaluación de los servicios de política de salud. Claro, por ejemplo, si yo tengo este problema de salud y hago una intervención, tengo que medir si esta intervención ha sido efectiva o no. O sea, de repente hago una intervención, pero la dejo ahí y al final no es nada efectiva. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? La tasa de incidencia, el número de casos nuevos ocurridos en un periodo de tiempo, y entre el total de personas en tiempo de observación. Es una medida de riesgo, a diferencia de la incidencia acumulada, mide la velocidad con que se presentan los casos en un tiempo dado y se expresa en términos de personas tiempo. Por ejemplo, en la pandemia de COVID, si se van a esos datos, hubo un aumento exponencial de los casos, y la incidencia aumentó y después fue bajando, se estabilizó, se hizo una meseta y después fue bajando. En el cólera era así, ¿no? En el cólera cuando hubieron 1 o 2 casos y después fue aumentando y aumentaron pues miles de casos y después ya fue bajando. Eso me se pide. Hay en relación a la medición, ¿no? La prevalencia es una medida de ocurrencia de enfermedades que define como el número de personas que presentan una enfermedad o un evento relacionado con la salud de una población en un periodo determinado, dividido entre el número de personas en la población en ese periodo de tiempo. La prevalencia mide la frecuencia con que se presentan las enfermedades en una población en un tiempo determinado, incluye los casos nuevos y ya conocidos, se expresa en porcentaje y puede ser prevalencia de vida año a mes. Por ejemplo, hablar de prevalencia, cuando hablan de depresión van a hablar de ello, ¿no? Depresión, prevalencia a nivel de la población en general, según muchos trabajos de investigación, 8% de la población. O sea, quiere decir que si hago un censo en una población, por ejemplo, acá de Ñaña, puede tener un promedio, un 8% de la población que puede tener depresión. Entonces, más o menos por eso hago mi trabajo de investigación. Pero eso es de la población general. ¿Qué pasa si analizo no población general, sino en la población que va a un hospital, en un centro de salud? Ya la prevalencia en ese grupo que va a un hospital o un centro de salud ya no es 8, aumenta 15. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades, tienen dolencias, tienen problemas de salud. ¿Puede estar relacionado eso con un factor que puede contribuir al cuadro de depresión? Sí. Sigo mi mismo estudio, o sea, sigo viendo el estudio de prevalencia en otras poblaciones, población geronte, mayor de edad. Y ya la prevalencia en esa población va a ser mayor, ya no va a ser 15, va a ser 20, 25.
¿Por qué? Porque muchos de ellos han perdido familiares, están solos, no tienen hijos, tienen enfermedades crónicas, enfermedades, una serie de cosas, privaciones que tienen, problemas económicos a veces se tienen. Esto es la realidad y aumenta la prevalencia de depresión. Personas que tienen cáncer, la prevalencia de depresión aumenta, y no es 25, es 30, 35. Personas que tienen diabetes o que se dializan, son enfermedades crónicas que van a hacer que aumente la prevalencia. Entonces, dependiendo de la población, la prevalencia puede variar. Pongo el ejemplo de depresión, la lleva. Epidemiología psiquiátrica, ¿no? La información epidemiológica involucra no solo la identificación de tasas de prevalencia de trastornos, sino también la identificación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que pueden contribuir a la presentación de los trastornos mentales y la relación con la salud mental del individuo y la población. Objetivo de la investigación epidemiológica incluye la identificación de casos, recuerda un diagnóstico de una población, identificación de la etiología de los trastornos y factores de riesgo para su desarrollo, identificación de la cualidad de nuevas ocurrencias en el trastorno, identificación de la distribución de un trastorno por género, edad y otras variables sociodemográficas, análisis del impacto de trastornos mentales en la salud de una población. Bueno, esta es la prevalencia, ¿no?, de desórdenes mentales y de abuso de sustancias, ¿no? Y uso de sustancias. Por ejemplo, a nivel mundial, las desórdenes de ansiedad 3.75, depresión 3.44, alcohol de uso 1.4, drogas de uso 0.9, trastorno bipolar, esquizofrenia, desórdenes alimenticios y más. Este es el estudio mundial del 2017. El número de gente con trastornos mentales en 2016. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Perú, porque parece que hay menor cosas, pero es que no tenemos muchos datos epidemiológicos. Pero si tuviéramos todos, por ejemplo, un estudio epidemiológico, podríamos hacer una comparación mejor. Por ejemplo, esta es la población con depresión en 2016. No, permite dar un dato. Sí, los datos son mayores en los datos en Estados Unidos, de repente por la casuística que tiene, ¿no? En Europa igual, en Francia igual, ¿no? Los papers que estuvieron muy bajos, ¿no? Pero no creo que sea tan creíble, ¿no? Estos por los datos epidemiológicos muy cortos que tenemos. La prevalencia de depresión por edades, por ejemplo, por edades también varía, ¿no? Más de 70 años, bien, la prevalencia de depresión aumenta, de 50 a 70 también, y va disminuyendo con la edad. Los más jovencitos es menos la prevalencia de depresión. Depresión de comunidad médica, como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, población general 10%, tuberculosis llega a 46%, VIH sí a 44%, con cáncer 33%, diabetes, son de la ¿no? Stroke es ACV, enfermedad de ACV, ¿no? Epilepsias, enfermedad de depresión, que aumenta. En el Perú existe poca información acerca de lo que es la magnitud de los trastornos mentales. En el 2005 se hizo una encuesta, en el marco de la encuesta mundial de salud mental, se aplicó a 5 ciudades en Perú. Este estudio tenía como objetivo determinar la prevalencia en los 12 últimos meses y la prevalencia de vida de trastornos mentales. Se aplicó a 3.930 personas de 18 a 65 años. 13 de 100 encuestados presentaron trastornos mentales en el último año y se detallan algunos resultados. Por específica, un 4 o 6%, trastorno depresivo mayor 2.7%, trastorno depresivo intermitente 1.9%, abuso de alcohol 1.5%. Solo el 32% de los encuestados se presentó trastornos severos, en los últimos 12 meses recibió tratamiento. O sea, de este universo que dijeron que tenían trastornos, solo llegando al tercio recibió tratamiento, ¿no? El resto no. En el 2004-2005, Fiestas y Díaz realizaron un estudio para determinar la prevalencia de 18 trastornos mentales en 5 ciudades de Perú. La muestra fue de 4.560 participantes. Otro dato: prevalencia de menos de un trastorno mental, 29%, prevalencia de 2 trastornos mentales, 10.5%, prevalencia de 3 trastornos, 3%. Trastorno de ansiedad, 14.9%, trastornos afectivos, 8.2%, trastorno de control de impulsos, 8.1%, trastorno de consumo de sustancias, 5.8%. En general, la mayoría de trastornos se iniciaron antes de los 30 años. Muy bien. Bien. Una pregunta. Este es un bosquejo de lo que se va a hacer. Ya posteriormente las otras clases van a incidir más y más cosas acerca de lo que es todavía el
la primera unidad, más los conceptos generales acerca de él, y después de la segunda unidad, ya vamos a trabajar más lo que es semiología. La semiología es el examen mental. Por ejemplo, cómo evaluamos a un paciente la percepción, cómo percibe las cosas, si escucha voces, si ve cosas extrañas, su pensamiento, si está organizado, las discusiones, alucinaciones, todo eso se va a ver en la parte de semiología. Y después de la parte de semiología, viene ya los trastornos: depresión, ansiedad, ¿no? La psicosis, la bipolaridad, el consumo de sustancias, drogas, problemas en niños, hasta llegar pues, al consumo último de sustancias psicoactivas o no de la DEA, que es la última clase. Si hubiera una pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Callen. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Corto? ¿Corto? Sí, eso es.